Bien, otro de los aspectos interesantes a revisar sobre el arte bizantino es la pintura. La pintura, pues como recordaremos, para los romanos fue bastante desarrollada, aún los griegos, solo que los griegos no tenemos tantos ejemplos a la fecha que nos permitan observar, digamos, a detalle una obra en ese contexto de las polis griegas, pero sí sabemos que a partir de lo que los romanos desarrollaron, que los griegos pues sí también hicieron bastante desarrollo de esta área pictórica, de esta área de las artes, la pintura. Si recuerdan también, pues vimos, bueno, que llevaron material conmigo y si no, pues esos materiales están en el aula virtual. Vimos los estilos pictóricos, el que se refería al ornamental, el, el arquitectónico, pues todos esos que nos llevaban a observar la pintura con detalle, la pintura mural específicamente, y también la pintura de mosaico. Entonces, todo eso ya los romanos lo tenían bien desarrollado. Cuando el cristianismo entra, recordemos que en el antecedente paleocristiano hay más simbolismo que realismo. Entonces, las imágenes se ven más reales para Roma, pero no tan reales, más figurativas, más bien con los paleocristianos. En ese contexto, cuando se mezclan ambas culturas y se da el sincretismo, por el siglo V en adelante, siglo IV, siglo V en adelante, entonces pues vamos a entender que la pintura se siguió desarrollando igual, solo que Roma absorbe los temas del cristianismo y se vuelven cada vez más escasos los temas que diríamos o lo llamaríamos profanos. Si recuerdan lo de arte religioso, arte profano. El religioso es el que se refiere específicamente a los temas bíblicos o de tradición religiosa cristiana, y el profano se referiría a cualquier otra pintura que tiene que ver, ya sea con la antigüedad politeísta de los pueblos griegos y romanos, cualquier tema, digamos, un poco más mundano. Entonces, eso vamos a verlo por acá. Siglo VI es el punto donde Bizancio ya prácticamente encuentra una técnica ya bien desarrollada. Hay un desarrollo previo que es de sincretismo, pero pues siglo VI en adelante, los mosaicos, la pintura mural donde la hay, los iconos, que son estas pinturas sobre madera que se van a desarrollar también, pues ya están con mucha presencia en todas las áreas del Imperio Bizantino. El mosaico sería como uno de los más interesantes, más importantes también, dado que es el más vistoso de ellos. Y muchos se encuentran todavía pues, en condiciones bastante buenas de conservación en las iglesias, bueno, en las basílicas bizantinas. Si recuerdan los mosaicos, pues esos son realizados con un tipo de técnica que utiliza diversos materiales, cortados estos como pequeños trozos, a los que se le llama teselas. Por eso es que el mosaico para los romanos era el opus teselatum. Entonces, sigue siendo igual acá. Y pues esa herencia que retoma Bizancio de Roma principalmente, pues la vamos a observar en la técnica, más no en la temática. O sea, el mosaico bizantino retoma de Roma prácticamente todo, pero principalmente en técnica. En tema no. El tema se vuelve religioso cristiano, es decir, temas bíblicos o temas de tradición cristiana. Bueno, aquí tenemos sobre los mosaicos, lo de las teselas que les mencionaba. Nosotros, pues a distancia, lo que observamos es este tipo de obra, pero cuando lo vemos a detalle, lo que observaríamos es un tipo de trabajo como ese. Este, de hecho, es bien ordenado, es así como bien minucioso, donde va cada tesela, pero en la práctica era más bien como esta, porque las teselas pues no eran todas iguales, sino que se acomodaban a las necesidades que tuvieran. Y eran adheridas a la superficie a través de un tipo de cemento, el cemento romano, ¿verdad? Que también ya lo tenían también bastante desarrollado.
Esas teselas estaban hechas de mármol de colores, otro tipo de piedras de colores, en algunos casos también cerámica esmaltada, vidrio, y algunos casos específicos, cuando se habla, por ejemplo, de la representación del emperador o la emperatriz, podía incluir gemas también, gemas preciosas o semipreciosas colocadas en la superficie. Bien, sobre el mosaico, pues este busca a través del efecto óptico de mezcla de colores representar las imágenes como si fuesen pintadas con color, con pintura, pero pues eso lo logramos observar únicamente a distancia. O sea, si nosotros vemos, nos paramos y vemos a unos 2 metros de distancia, pues observaríamos algo como esto, o sea, una valoración tonal o una difuminación de colores. Pero cuando nos acercamos, vemos de cerca, pues entonces nos damos cuenta que simplemente son como líneas de colores. O sea, los colores están separados. Puede que tengamos amarillo, o por ejemplo, como acá, que tenemos varios tonos de marrón y de negro cerca. Si lo vemos a esta distancia, pues observamos la diferencia de cada uno, pero si lo viéramos a la distancia, pues esto casi que se difumina. Entonces, eso es lo que se buscaba con la técnica del mosaico. Tenemos un poco más a detalle. Vean, esas son teselas. Esas se hacían pues, cortando la piedra cada vez en trozos más pequeños. Y pueden fijarse que pues, no hay una sola forma para ellas. Son, digamos, romboides, rectangulares, cuadrangulares también, pero pues se acoplaba a las necesidades que tuvieran de trabajo. Visto ya, digamos, una pieza, un detalle, bueno, porque este es un detalle a la distancia, pues tenemos acá uno. Este es el mosaico de la emperatriz Teodora. Y este está ubicado en el cabecero de una de las basílicas bizantinas, de las primeras basílicas bizantinas. Hay tonos dorados en el fondo. Acá. Dorado no significa necesariamente oro, sino que había pues, un trabajo de pulimentado de algunos materiales también para generar el tono dorado, pero no significa que no había oro o que no había plata, porque también la agregaban. Quiero ver por aquí hay un mensaje en el chat. Dice, el origen del mosaico es bizantino. No, el origen del mosaico es griego. Los griegos trabajaron el mosaico mucho antes que los romanos. Y los romanos eventualmente también llegaron a una solución a través de técnica igual, seguramente conocieron la técnica de alguna forma, pero los que la desarrollaron más fueron los romanos. Entonces, los griegos tuvieron mosaicos, pero pues a lo largo de todos estos últimos siglos en los que se ha dado arquitectura, no, perdón, arqueología, en lo que se ha hecho arqueología, se han encontrado más mosaicos romanos que griegos. Y bueno, y bizantinos, ¿verdad? Por consecuencia, pero si hablamos de Grecia y Roma, pues Roma es la que los desarrolló. Y nosotros cuando vemos un mosaico bizantino, tenemos que pensar que el antecedente no es Grecia, es Roma. Porque acuérdense que Bizancio es simplemente Roma convertida al cristianismo. Es como que la cultura se sigue desarrollando sin mayor cambio que el de bueno, no sin mayor cambio, realmente buscan muchos cambios en medio de esto, pero es la religión la que los provoca. Entonces las temáticas cambian, eso es lo que sucede. Bueno, hay algunas características sobre esto. Se representan con vestimentas así muy pomposas, muy como lujosas, porque acuérdense que estamos hablando del emperador, de la emperatriz, de altos cargos eclesiásticos, como por decir obispos, arzobispos, o quizá el papa en algún momento también, o el séquito alrededor de la emperatriz o del emperador. También se colocaban ellos engalanados con muchas joyas. Vean la representación aquí de joyas, tanto en la corona como en los artículos o como le llama, accesorios que lleva la emperatriz. Está ofreciendo como un copón. Esos son elementos simbólicos que se utilizaban en la Eucaristía.
es decir, en la misa. Y bueno, ahí a este punto se alcanzan a ver las teselas, si las ven por ahí. Ahí se ven las teselas. Pero cuando nos alejamos, pues el color simplemente pues, nos absorbe y ya no vemos teselas. Aquí otras características sobre la túnica, que son amplias, los pliegues son geométricos, van paralelos uno a la par, o sea, uno a la par del otro. El manto normalmente, como es grande, lo recogen ellos simbólicamente sobre el brazo izquierdo, dejándoles libre la mano derecha para llevar cualquier otro aspecto o aún utilizando las dos. Y los personajes se muestran pues majestuosos. Lo que les decía, pues la idea es que son ricos, ellos quieren verse de esa manera y no solo la riqueza espiritual, sino la riqueza material. No es solo lo espiritual lo que les interesa, porque los emperadores romanos por tradición y ahora los bizantinos, que son en consecuencia pues la misma cosa, han sido siempre pues muy dados a mostrarse con lujos. Entonces por eso se ven así. Y esa, de manera indirecta, digamos, es la razón por la que las imágenes de Jesús o de María eventualmente comienzan a ostentar ropas bastante lujosas. Aunque si son de un origen humilde, eran artesanos, una familia de artesanos, carpintero José, esposo de María, padre adoptivo de Jesús, según la tradición cristiana. Entonces no tenían lujos, eran artesanos y vivían pues como vivía pues el grueso de la población en esa época. Entonces se ven diferentes porque ahora los está mostrando como reyes, como que gobiernan. Aquí está el mosaico completo de la emperatriz Teodora y su séquito, dice, bueno, las damas de compañía que tenía eh, los eh, que serían personajes del clero que la acompañan también, están por acá. Y bueno, lo que les mencionaba, pliegues paralelos, mucha geometría, mucha decoración también, elementos decorativos en las vestimentas. Los mantos se recogen sobre los brazos, especialmente el lado izquierdo. Los ojos son grandes, es muy simbólico. Y si se fijan, especialmente en este lado, vamos a ver que hay isocefalia. La isocefalia, recuerden que es cuando los rostros se ven iguales, o sea, el mismo rostro, eso significa isocefalia. Bueno, isocefalia sería la misma cabeza, pero se refiere a que los rostros se ven iguales, porque utilizan pues el mismo esquema de construcción para los rostros. ¿Alguna pregunta sobre esto? Los pies pequeños se mostraba también ahí como característica, terminados en punta. ¿Ven? ¿No? ¿No hay preguntas? Samuel, dígame. Sí, una pregunta respecto a, a las piedritas que mencionó, las teselas, parece que mencionó. ¿Esas piedras como tal eran un solo material o eran piedras de distintos colores o ellos las tenían de esos colores? Bueno, sucedían las dos opciones. Una eran piedras naturales, mármol, por ejemplo, diferentes colores de mármol o de piedras de colores. Por ejemplo, hay una piedra que se llama hematita, que es roja. También la cortaban para los trozos rojos y alguna gama misma del color, pues daba los trozos naranjas. Pero también utilizaban una técnica para colorear, que es la de la cerámica esmaltada. O sea, hacían trozos de cerámica, le colocaban un color con un esmalte encima y luego esas placas las cortaban en trozos para utilizarlas como tesela también. Ese golpeamos no tenían todos los colores, por ejemplo, lograban conseguir unos 2 tonos de verde de manera natural y necesitaban unos 5 para generar, por ejemplo, esta variedad tonal aquí abajo. Entonces los otros lo suplían de esa forma. Las características más que todas las demás cosas Ahí está, gracias. Bien, eso sería entonces eso. César. Sí, yo quería preguntarle o comentar si solamente o soy yo el que me he fijado en las últimas imágenes que ha puesto o es que tiene frontalismo o solo siempre están de frente casi todos.
En general están como, o sea, de manera frontal o de 3/4. Por ejemplo, estas están de 3/4, estas de acá. Estas están frontales. Eso lo que genera es principalmente un diálogo con el observador. O sea, yo veo la imagen y la imagen me está viendo. No sé quiénes son católicos, han llegado alguna vez a ver una escultura, bueno, una imagen es el nombre de ese tipo de escultura. Van a ver una imagen y resulta que la imagen se les queda viendo. Entonces, eso que podrán percibir, que oye, me está viendo, que me está viendo y me muevo y me sigue viendo. Entonces, eso es lo que se buscaba al hacerlo de esta forma, que se generara un enlace entre el observador y lo observado, que era la imagen. Entonces, como que me están viendo, ¿verdad? Entonces, me comporto de otra forma, pero no necesariamente iban todos de frente. Unos pueden estar de 3/4 de perfil y observando a diferentes lugares. Pues no hay como explicación así de todos, porque unos tienen un rostro exacto para allá, otros tienen otro para el otro lado, pero en general, pues están observando hacia algún punto de interés dentro de la composición. Bueno, los que no están viendo de frente, los que están viendo de frente nos están viendo a nosotros. ¿Y quiénes hacían estas obras? Pues lo hacían los artesanos. ¿Quiénes artesanos? Pues los que se dedicaban al oficio de construcción, muchos de ellos pues también conocían técnicas decorativas. Habían otros que se dedicaban únicamente a esto, o sea, era su oficio, el de la elaboración de mosaicos. Hay se los voy a mostrar por acá. Vamos a salir de acá y vamos a ir al aula. Vean, acá en el aula virtual les he dejado, bueno, les voy a dejar más bien, ahora que ya lo ven con ustedes, este video. En este video pueden ustedes observar cómo hacen una restauración de uno de los mosaicos. Y pues, bueno, voy a mostrarles solamente unas partes. Ahí están haciendo el calco para luego hacer una reparación. Y eso es lo que quería que vieran. Así es como, digamos, de manera tradicional, así es como se cortaban las piedras o las teselas, para hacer las teselas, ¿ven? Es una piedra grande que poco a poco se va cortando. Y otro golpe. O sea, un golpe firme, exactamente a la mitad de cada trozo, ¿vean? Y él va cortando esos trocitos cada vez más pequeños. Y de esa forma se van haciendo las teselas. Ese, digamos, que era el método tradicional, el que se utilizaba en la antigua Roma, ¿vean? Un golpe, luego otro, y no. Entonces, esos golpes no permiten que menos de hacerlo de esa forma, no permite que las piezas sean del mismo tamaño, ni que tengan en general la misma forma. Entonces, esto es las teselas, así es como se hacen las teselas. Si fueran hechas a través de, bueno, ahí están los materiales, ¿ves? Diferentes mármoles, piedras de colores. Si eran placas de barro esmaltadas, pues igual se comenzaban a cortar hasta generar las teselas. Esto es ya moderno. Es una forma como cortarla. Vean, voy a dejar hasta acá porque pues ahí les va a quedar a ustedes para que lo vean, porque bueno, por ese video de los cuales manifiesto acá que no tengo derechos de autor, puede que luego me lo observe YouTube bloqueándome el video. Si eso sucede, bueno, luego les explico ahí cómo hacer, si pasa, espero que no. Por eso no, casi no enseño videos dentro de la clase, cuando estoy grabando, digo. Bien, no sé si hay alguna pregunta sobre eso, sobre quiénes los hacían, o cómo se hacía. Bueno, yo les mostré cómo se hacía. Ese video que nos acaba de mostrar no está todavía habilitado en el aula, ¿verdad? No, lo voy a habilitar después de la clase. Con el grupo 1 ya lo vimos, pero como lo habilito hasta que lo veo con los dos grupos. Ok, gracias. Lo van a poder ver. Bien, voy a avanzar entonces. Por cierto, este está al lado, si ustedes se paran en el cabecero de la iglesia y miran hacia la puerta, vamos a la puerta, este mosaico les queda a la izquierda. Ese está a la izquierda. Y si ven enfrente de o sea, a su derecha, dándole la espalda al altar, diciéndolo de esta forma,
está este otro. Este es el emperador Justiniano, el esposo de Teodora. ¿Por qué están dispuestos de esa forma? Porque acuérdense que a la derecha van los hombres y a la izquierda las mujeres. O lo masculino a la derecha, lo femenino a la izquierda. Eso es como la manera como se hacía en este momento. Quiero ver, aquí dice Rodrigo, pero dice, se pegaban pedazos de piedra, dice, con diferentes formas como el que hacían para que quedara uniforme la superficie. Bueno, una cosa es la forma, pero una de esas caras era la parte frontal, o sea, era lo que nosotros íbamos a ver. Esa tenía que ser lisa, pero los bordes tenían que ser, podían ser irregulares, pero uno de los lados es el que va a servir de frente, el que me va a servir para mostrar el color. Por eso es que vean ahí que solo las van cortando y cortando, pero ya luego en la práctica, de hecho, hay algunos videos donde he visto donde les hacen, ¿cómo se dice? Frotan sobre otras superficies duras para aplanar algunas, los que están más irregulares. Pero en general un lado es plano y los demás pues no importa que vayan irregulares. Bueno, este es el de, les decía, el emperador Justiniano, también es un mosaico. La configuración es el mismo, pliegues paralelos, las figuras están alargadas, los pies pequeños, terminados en punta, y se muestra el emperador al centro y pues en este caso la guardia del emperador, funcionarios importantes, de ese otro lado un arzobispo, y cargos grandes, o sea, cargos altos eclesiásticos. Uno lleva un misal, otro lleva un incensario. Eso es lo que vemos en este mural. Bien. Sobre, bueno, ese texto se los explico con la imagen. Lo que hicieron o cómo lograron más bien los artesanos que hacían los mosaicos para lidiar con la idea que se está por ahí de no hacer imágenes, es que pues los realizaron más esquemáticamente posible que naturales. O sea, es más como un dibujo representativo, figurativo, perdón, más que naturalista. Esa es la manera como lo lograron solventar. Aquí tenemos una vista de la basílica. Esta basílica es la San Vital. Bueno, se conoce como iglesia de San Vital. Esta está en la ciudad de Ravenna, también en la actual Turquía, antigua Bizancio. Y aquí tenemos, por ejemplo, el mosaico de la emperatriz. Por eso les decía, si ustedes se paran acá, esta es la parte, el cabecero, el ábside del cabecero de esta basílica. Entonces ustedes se paran de espalda a las ventanas, viendo hacia el otro extremo. Entonces a la izquierda le queda el mosaico de la emperatriz y a la derecha el del emperador, porque a la izquierda va lo femenino, a la derecha lo masculino. Y bueno, este ya lo vamos a ver también por ahí. Es una representación de Cristo como pantocrator, o sea, como el creador de todo lo que existe. Es este de acá. Esa es una representación de él, les decía, como pantocrator, ubicándolo en el jardín del Edén. Y dice, mira, ¿cómo sabe que está el jardín del Edén ahí? Porque aparece esto. Estas líneas que ven acá, esos son ríos, son 4 ríos. El Tigris, el Éufrates, Pisón, y no me acuerdo cómo se llama el otro, que son los 4 ríos que dice el Génesis, que fluían desde el jardín del Edén. Entonces esos son los 4 ríos que se ven acá. Y Cristo está sentado sobre una esfera. ¿Qué representa esa esfera? ¿Quién me dice? Vamos a ver, Samuel. Si no estoy mal, según lo que dijo en clases anteriores, como tal, creo que eso representaría el mundo en su totalidad, es decir, las bóvedas celestes, la tierra y la parte del inframundo, si no estoy mal, que eso era donde iban los muertos, ¿verdad? Sí, exactamente. Solo que no decimos una representación del mundo, es una representación del universo. Pues, o sea, adentro de eso está todo lo que existe. La bóveda celeste sobre nosotros, el inframundo, como decía el compañero, aunque el término no es inframundo todavía, sino que hablamos de las aguas interiores, pero básicamente es el inframundo. O sea, infra significa abajo, abajo del mundo.
o sea, todo lo que está bajo el mundo sería inframundo, ¿verdad? Pero el término aparece más adelante, no aquí todavía. Aquí le llamamos las aguas interiores, que es de las que hablaba la mitología hebrea acerca de la creación también, los pilares que sostienen la tierra. Y en medio, la tierra plana, rodeada de agua también, de los océanos. Entonces, bueno, eso por ahí. Luego, acá tenemos, es un Cristo, le llaman helenizante. Eso es porque el rostro no tiene ni barba ni bigote. Eso es el término que podemos utilizar también, es barbilampiño, o sea, significa que no tiene ni barba ni bigote. ¿Y qué significa? Pues que todavía corresponde a representaciones propias de las que se realizaban en el paleocristianismo, cuando a Cristo se le daba la apariencia del dios Apolo. ¿Por qué? Porque Apolo es el dios del sol, o que se representa también con el sol. Y el ser, pues esa es la imagen. Entonces ellos lo que estaban logrando era un sincretismo entre la gente que adoraba a Apolo y los que ahora deberían de creer y que ahora deberían de creer acerca de Jesús. Junto a él, bueno, primero lo de ¿qué es lo que tienen en las manos? Esa es una tiara, es como como una corona, y eso es un pergamino. El pergamino es, bueno, este es símbolo de poder, la tiara, y este es un símbolo de las Sagradas Escrituras, es un pergamino. Y si se fijan ustedes, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los 7 sellos de los que se habla luego también en Apocalipsis. Tiene 7 sellos. Bueno, el nimbo crucífero y un tipo de vestimenta pomposo con terminaciones en oro. Luego, a diestra y siniestra de él, tenemos las representaciones de 2 ángeles. Ahí están. Y esos ángeles están, digamos, atendiendo, sirviendo de enlace. Por eso que ángel es mensajero. Y tienen alas. ¿Por qué tienen alas? Porque ya en esta época ya es común que a los mensajeros les pongan alas. ¿Por qué? Porque la creencia greco-romana de los seres alados ya se mezcló con la creencia de los mensajeros cristianos y hebreos. Entonces, bueno, pues sirven de enlace y están atendiendo acá. Bueno, este es un cargo probablemente un alto clero, y igual que acá, otro alto miembro del clero, y este está ofreciendo una capilla. Es un símbolo de entregarle el dominio o dedicar, digamos, la San Vital de Ravenna, que es la iglesia, a Jesús. Y de ese otro lado, pues, está como, digamos, a cambio de eso, está presto a recibir esa tiara, que es una investidura de poder. Vean, las manos, se alcanza a entender aquí cómo es el asunto. Lleva una manta, abajo de ellas están las manos, y con eso él pues va a sostener la tiara que le va a dar Jesús. Y bueno, ahí lo demás es elementos decorativos y mantiene la idea esa de los pliegues rectos y ellos que se ven como muy majestuosos. Los convencionalismos que se establecen, bueno, ya mencionaban uno que es lo de la frontalidad, principalmente es frontal, aunque encontramos algunos de 3/4 de perfil, que es cuando están viendo, digamos, un tanto hacia un lado, ya sea izquierda o derecha. Eso tiene un nimbo crucífero y con una de las manos está en actitud de bendecir. Este Cristo tiene barba y bigote. Esa es la representación más común que se va a ir retomando y va a sustituir por completo a la larga pues la del Cristo sin barba. Eso les recuerdo por la idea de mostrarlo como un nazareo. Pero aunque no era nazareo, él era nazareno, que es cosa diferente. Dice Daniel Elías, ¿y en qué momento se empezó a dejar de representar Jesús como Apolo? Pues más o menos entre el siglo V y el siglo VI. Lo que pasa es que no es que sucede así de una sola vez, así como que corte, sino que se va haciendo poco a poco. Poco a poco va dejando de aparecer sin barba y bigote. Y le muestran más bien así, un poco más sabio. Y eso coincide también con que la apariencia que más va tomando, ¿cómo se dice?, preponderancia dentro de los cargos eclesiásticos más amplios es el de la barba y el bigote.
como una manera de representarse como más sabios, como más, ¿qué sería? Bueno, la sabiduría y la madurez también, eso es lo que buscan con eso de la barba y el bigote. O sea, tanto lo vemos, vamos a ir viendo en las pinturas, en los mosaicos, como, o esculturas, como también pues en la vida diaria. O sea, ellos así se comenzaban a ver también. Aquí tenemos otro ejemplo de mosaico, es la Virgen sosteniendo al niño, mientras este otro emperador, Juan II Comeno, y la emperatriz Irene están entregándole también ofrendas a María. María tiene al niño en su regazo acá. Ambos tienen ese elemento decorativo sobre la cabeza. Acuérdense que principalmente llamamos cuando son aquellos que no murieron, le llamamos nimbo, y a los que sí murieron le llamamos aureola. Aunque en la actualidad, en la práctica, así en general, pues todo el mundo dice aureola. Nimbo casi nadie utiliza. Bueno, el emperador le está dando una bolsa con ofrendas, es decir, dinero, y la emperatriz le está dando títulos. Es un título, no un título profesional, sino un título de tierras. O sea, es otra vez la misma idea de decirle, le entregamos a la iglesia esto. Entonces están dándole por ahí. Y Cristo tiene siempre en la mano un rollo, un pergamino, que es el símbolo del libro sagrado. Acuérdense que libros como tal, así la Biblia como la conocemos, no existía todavía, sino que eran rollos de pergamino, y eventualmente esos se fueron convirtiendo en varios libros que se juntaban, pero no era un solo libro todavía. Otra imagen más, este es de Constantino IX y la emperatriz Su, representados pues igual a diestra y siniestra de Jesús. Vean, a la derecha de Jesús, el emperador, a la izquierda, la emperatriz. Siempre lo masculino a la derecha, lo femenino a la izquierda. Esa es una manera de separar ya este momento. Ahora, eso no es nuevo, acuérdense, eso viene desde antes. Y en la representación acá de Jesús, vemos que con la izquierda sostiene el libro, que es una representación del libro de la vida, no la Biblia como tal, no debemos entenderlo así, sino que es el libro de la vida. Y con la derecha está haciendo un gesto. Este gesto significa que va a predicar, o sea, va a hablar. Es un gesto que se hacía, lo hacían los griegos especialmente cuando iba a comenzar un orador a hablar algo. Todos tienen nombre. Ahí tienen algún dato también acerca de ellos. Bueno, Cristo está sentado sobre un trono y tenemos un almohadón para apoyarse, y pueden ver ahí pues la destreza con la que se ha trabajado el mosaico para generar pues toda esa cantidad de detalle. De este lado hay una zona en la que hace falta teselas, seguramente se perdió, se fueron cayendo y pues se perdió la parte de acá. Bien, hasta ahí con los mosaicos. No sé si hay alguna duda, algún aporte, algo que quieran todavía hablar sobre esto. ¿Sí, Diana? Buenas tardes, Lick. Solamente una consulta. Más o menos, estos mosaicos, ¿cuánto tiempo se llevaba para hacerlos? Pues semanas o meses, dependiendo del tamaño. Es un trabajo minucioso, es así como pareciera que es bien complicado, pero fíjense que cuando se tiene ya destreza en el oficio, pues el trabajo se hace rápido. No nos puede parecer bien complicado, pero pues se hace rápido. Entonces, podrían ser semanas o podrían ser meses. Meses en el sentido de que era algo como esto. Vean, toda la... O sea, no es solo esto. Y es comenzar por cada figura, por el fondo, hasta ir generando todo esto. O sea, todo esto es un solo mosaico que lleva secciones. Entonces, puede que les haya llevado semanas, si no es que meses, el terminarlo. Puede que les haya terminado, digamos, un par de días. O sea, dependiendo del tamaño y la complejidad también de la forma y la posición en la que están también, porque eso, por ejemplo, está en una zona alta. Entonces, de eso depende. O sea, no había como
una fórmula así que dijera que uno por día, uno por semana, sino que dependía. Bien, ¿alguien más? Bueno, César. Lick, ¿y se consideraba más importante las pinturas murales o los mosaicos? ¿O no habían porque no ha presentado ninguna pintura mural, ¿verdad? Solo Ajá, mosaicos. sí, pero es porque la pintura mosaico se sustituyó a la pintura mural. Entonces, significativamente, al menos en esta zona, al menos en la región de Bizancio, que es el oriente de lo que fue el Imperio Romano, no hay pintura mural. Así es significativa. La pintura mural se desarrolla más en el occidente, pero allá es otro estilo artístico, es el prerrománico, es el románico. Pero en esta zona es el mosaico lo que sustituye a la pintura mural. Pero es una buena observación porque no les he mostrado murales. No, es escaso el mural en esta zona. Y lo otro que viene también a suplir la pintura mural es la existencia de los iconos. Y bueno, de eso vamos a hablar en este momento. Los iconos vienen del griego eikon, que significa imagen. Entonces, un icono es una imagen, básicamente, pero como el término es todavía muy general, vamos a hacerlo más específico, diciendo que un icono es una imagen realizada sobre madera y que representa un cuadro, o más bien, o que constituye un cuadro de representación de algún personaje mencionado en la Biblia o algún pasaje también de la Biblia, de los textos bíblicos. Entonces aquí tenemos esto es bien importante que lo de aquí lo tengo marcado. Las Biblias, los temas. Los temas pueden ser bíblicos o pueden ser hagiográficos. Esta palabra es bien importante que la vayan manejando desde ya. Se las voy a colocar en el chat. Es bien importante que la manejen porque resulta que las hagiografías, las hagiografías son las biografías de los santos. ¿Pero por qué no le decimos biografía de los santos? Porque resulta que las hagiografías están constituidas también de poesía, están constituidas de leyenda, de mitos. Entonces no son fieles al 100% a la historia del personaje del que está hablando. Por ejemplo, si les hablo del emperador, que les dijera Marco Aurelio, por ejemplo, y hablamos de Marco Aurelio, entonces pues se puede rastrear la historia de él hasta generar una biografía en la que se hable acerca de los padres o algún antecesor de él, antepasado importante, con quienes se casó, qué hijos tuvo, cómo fue su vida, cuáles fueron sus triunfos, qué fue lo que ganó, qué fue lo que perdió y cómo murió. Ahí tenemos la biografía. Pero de él no, pero de un santo, por ejemplo, si hablamos de, voy a mencionarles a Santiago, el apóstol Santiago. Entonces, de Santiago no podemos hablar solamente de los aspectos bibliográficos porque no los tenemos a medida. Entonces, sí se puede rastrear por algo que se mencione a sus padres, por ejemplo, porque como no habían apellidos en esta época, la familia se nombra cuando se habla acerca del hijo de. Por eso ustedes leen en los textos bíblicos que dice que era, por ejemplo, Juan dice, o Santiago, el hijo de María, por ejemplo. Y dicen, ya ven, es hijo de María, entonces es hermano de Jesús. María tuvo un montón de hijos. María hay un montón de Marías. Hay un montón de Marías. Está María Cleofas, María de Magdalo, María la hermana de Lázaro, María Magdalena. Magdalena ni siquiera un nombre, era María de Magdalo. Y como era de Magdalo, era Magdalena. Es como cuando dicen el samaritano. No era samaritano, pero era samaritano. ¿Por qué? Porque venía de Samaria, la ciudad era Samaria, entonces él era samaritano. Entonces, de esa manera se hacían conocer a alguien. Entonces, Santiago
no es como tanta facilidad de decir quiénes eran la familia. Y luego, ¿qué fue lo que hizo? Y entonces se comienza a sacar datos que no necesariamente son biográficos, sino que nos hablan acerca de las cosas que él hizo. Y muchas de estas pudieron haber sido extraordinarias, o sea, un milagro. O sea, hablamos de Pedro, por ejemplo. Creo que se menciona por ahí en uno de los pasajes en los que con la sombra de Pedro pues se curaban las enfermedades. Pues eso es exagerado, es milagroso, si es el término que quieren utilizar si hablamos religiosamente. Entonces, eso no cabe en una biografía. Entonces, por eso para los santos se habla de agiografías, eso que les he mencionado ahí. Entonces, les digo que tomen nota del término porque lo vamos a seguir usando más adelante. Ahora bien, esas serían entonces las fuentes de información de las cuales se realizan los iconos, estas imágenes que observan acá. Un icono, les decía, principalmente, o sea, estrictamente iconos serían aquellos que están hechos sobre superficies como tablas de madera. Y esas se pueden separar en tipos diferentes. Por ejemplo, si las clasificamos por tema, entonces hay teofánicos cuando se habla de las representaciones de Dios, marianos cuando se refiere a María, la madre de Jesús, agiográficos cuando se refiere a la vida de los santos o algún santo en específico. Por la estructura, es decir, por cómo están constituidos, pueden ser sencillos, pueden ser de una sola imagen, pueden ser bifaces, eso significa que tiene dos lados. Puede ser bueno, creo que está ahí con eso, más bien por estructura, tema estructura, más bien, por eso pueden ser igual que los otros, de una sola pieza o de dos piezas, pero pueden tener otros elementos móviles, como un tríptico, por ejemplo. O sea, la pieza se cierra y se abre. Si recuerdan, les mostré uno así en marfil, un relieve en marfil. Se podía cerrar o se podía abrir. Entonces, eso es también según el tema de estructura. Y pueden contar historias de las relatadas siempre en la Biblia. Otras formas de clasificarlas, pues por emplazamiento es donde están colocados. Si era para ser puestos en la iglesia o para ser llevados de un lugar a otro. Como por ejemplo los procesionales o con los cuales se hacían peregrinaciones también de un lugar a otro. Por el origen, esos pueden ser votivos, o sea, pues pueden ser como yo lo hice o yo mandé a hacer un icono porque pues yo estoy agradeciendo algo a la iglesia o a un determinado personaje, un santo, digamos, por un milagro recibido, por ejemplo. Por eso dice que están asociados a eventos sobrenaturales. Eso sobrenatural es un milagro, a eso se refiere. La finalidad también pueden ser para ser utilizados en la liturgia eucarística o litúrgica ceremonial, alguna procesión también. Por el estilo de devoción, esto es principalmente específico de una zona en particular, de una ciudad, por ejemplo. Estos iconos del culto, pues así se les llaman a aquellos que están en lugares importantes y que constituyen en muchos casos hasta lugares de peregrinación, o sea, lugares donde se va a hacer peregrinación. Estos normalmente, digamos que son advocaciones principales en una iglesia. Una advocación es un título, si debemos de entender la palabra, es un título. Entonces están titulados o son los representantes principales en una determinada ciudad. Luego, los iconos descriptivos narrativos, pues estos están relacionados con la doctrina sagrada. Puede tener algunos elementos teológicos también que vienen de tradición o con dogmas de la fe cristiana. No todos los dogmas, por cierto, que a la fecha se tienen son de origen antiguo. Hay muchos dogmas que son recientes, tendrán algunos de ellos 75 años, 100 años, 200 años, y nos pareciera que desde siempre han sido iguales, que siempre se ha creído en eso, pero no es así. Muchos de ellos son recientes, esos dogmas. Un dogma es una ley, es algo que no se puede dudar. O sea, si yo les digo, o bien, si nos dicen que María
dio a luz a su hijo Jesús y después de eso siguió siendo virgen, pues eso es un dogma. Eso no podemos decir que no es así, es un dogma de fe, no se puede dudar dentro de la religión, ¿verdad? Entonces, eso es un dogma. Luego, bueno, lo que observamos acá es lo que iconográficamente lo que ya hemos visto, Cristo al centro, en este caso tiene 4 clavos porque los pies están separados, a la diestra de él está María, en este caso, digamos que sería la excepción en cuanto a colocar mujeres al lado derecho, ese es porque del lado derecho está María, y atrás de ella no ponen hombres, ponen a las mujeres que la acompañaban, las que llaman mujeres de Jerusalén, y les decía María, la esposa de Cleofas, María, la hermana de Lázaro, María de Magdalo, y María, pues la madre de Jesús, ¿verdad? Es la principal, la que más se observa acá en azul. Luego hacia el otro lado tenemos también aquí otro, en la que aparece un grupo, aquí hay apóstoles, y el principal pues es Juan. ¿Y por qué el principal? Porque en una escena de crucifixión se ejemplifica o se hace la imagen de representación de la cercanía entre los 3 personajes, ¿verdad? Cuando Jesús dice, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Entonces eso es lo que aparece por ahí. Pero siempre aparecen juntos. Íconos de devoción, pues estos igual se refieren a personajes que pueden ser santos, pueden ser santas, pueden estar asociados también a la Virgen, a José, a Santa Ana, a San Joaquín, que son los padres de María, todo eso pues pueden aparecer. Y la cruz que tiene en el centro, que es esta, y bueno, ya la voy a mostrar por ahí, esta es una cruz que se denomina patriarcal. Y se fijan, tiene acá los brazos, bueno, inicialmente es una cruz latina, porque el pie es más largo. Luego tiene una saliente por acá, se lo voy a acercar. Este es la madera donde se pusieron los pies, eso es lo que simboliza. Luego los brazos de la cruz, y arriba esto, que simboliza el llamado Titulus Crucis, que es el letrero que pusieron sobre la cabeza de Jesús. Bien, otra imagen, bueno, ahí los datos, que ya les mencioné un poco sobre eso. Quizás un dato sobre lo que nos habla acá el texto es que, bueno, principalmente es un icono si está hecho en madera y es movible. Eso, había un mueble donde se ponían todos estos cuadros, pero pues estrictamente esos son los que le llamamos iconos. Lo otro, pues estos eran pintados por artesanos a petición de un monje o de un sacerdote, o los monjes o sacerdotes tenían también esa habilidad, y a través de eso, pues lo que ellos leían o lo que sabían, lo transformaban en una imagen. Sobre esto, mencionarles pues que desde esta época ya se tiene la idea de que si yo tengo una habilidad, si yo puedo pintar, si yo puedo hacer escultura, principalmente esas, pues entonces soy un iluminado, o sea, tengo un regalo que Dios me ha dado y es esa habilidad que tengo. A la fecha todavía seguramente a ustedes más de alguien les dice, es que Dios les ha dado un don, es que de esas manos Dios se las ha regalado, es que ese entendimiento con el que hacen ustedes el trabajo manual, pues Dios se los ha regalado. O sea, esa es una manera de darle el crédito de la habilidad a los aspectos religiosos. Eso todavía se sigue haciendo, por cierto. Igual otro Cristo crucificado, en este caso los pies están cruzados y eso nos deja entonces con un solo clavo acá, más los 2 clavos de las manos son 3. El 4 pasa a ser 3 eventualmente cuando ya se comienza a hablar de la Trinidad Santa, ya más dentro de las discusiones que la Iglesia realiza. Es decir, que no es desde el principio que tienen esto. Al inicio es 4. ¿Por qué? 4 brazos de la cruz, los 4 puntos cardinales, los 4 elementos con los que está hecha el mundo según las creencias antiguas, griegas y romanas. Entonces por eso era 4, pero eventualmente pasa a ser 3. Bueno, María al lado derecho, Juan al lado izquierdo. Y bueno, quizás esto sí, quizás como algo novedoso, es que los ángeles que aparecen en la zona superior, estos mensajeros alados, están llorando.
Uno se está tapando la cara con una manta, lavándose, enjugándose las lágrimas, y el otro se tapa con sus manos para no ver la escena. Eso es parte de la representación también de lo que menciona el texto bíblico cuando dice que pues todo el universo se estremeció, ¿verdad? Y hubo tristeza en el mundo, o sea, la tierra se oscureció y todo por el momento en el que muere Jesús, según lo relatado en el texto. Bien, aquí más, ahí dice artistas bizantinos, y bueno, la fuente donde tomé el texto sí decía los artistas bizantinos, pero artista es un término que no existe todavía. Aquí le seguimos llamando artesanos, ellos siguen siendo artesanos. Estos artesanos, como estudian las imágenes de la antigüedad clásica, pues entonces utilizan elementos de ella, como por ejemplo una imitación del paño húmedo que utilizaban los escultores y en pintura también grecorromana, para dar la apariencia de que estaba como muy pegada a la piel. También la formulación de luces y sombras como para generar espacios tridimensionales, y que la figura pareciera que efectivamente estaba cerca. La iconoclasia, esta se las he mencionado, bueno, se las mencioné al inicio, y es una guerra prácticamente que se hace, son unas luchas internas dentro del cristianismo, en diferentes lugares de la zona dominada por la iglesia cristiana, en los que se discute y se llega hasta a términos ya de guerra por la pertinencia o no de las imágenes. Entonces, en las regiones en las que los que gobiernan tienen más la creencia de que las imágenes no deben existir, pues entonces saquean las iglesias, queman las imágenes, queman los iconos, queman esculturas, las ropas, las quiebran, para eliminar pues esos vestigios dentro de los templos. Pero hay otros lugares en los que los defienden. Entonces, a la larga eso generó guerras internas en el Imperio Bizantino. Y bueno, esto es la iconodulia, es la veneración a las imágenes. Y pues al final esto es lo que soluciona el problema a lo largo de par de siglos de luchas. La veneración de las imágenes es la que se permite, pero no se permite la adoración. Eso es algo que se deja, como digamos, claro tanto en la liturgia como en lo que se enseña de la iglesia. Se le enseña a la gente de que si hay una imagen, esa imagen no es el santo, no es la Virgen, no es Jesús, sino que es solamente una imagen que lo representa. Por lo tanto, debe servir solamente para recordarlos y para la enseñanza, para que sirvan como un material didáctico con el cual yo puedo enseñar acerca de la religión. Hay un par de imágenes, un diagrama sobre, pues, y muestra algunos oficiales dentro de estas regiones en las que se persiguieron los íconos. Vean, íconos destruidos en el suelo, y aquí vemos a una mujer que tanto trata de llevarse un niño como a un cuadro de una virgen acá para proteger. Entonces eso lo que muestra es eso, guerras que existieron pues para eliminar las imágenes. A la larga, esas las zonas donde habían más persistencia de quienes decían que no deben haber imágenes, pues entonces las iglesias se veían así. Vean que es una diferencia muy grande con respecto a las otras en las que sí habían imágenes, que se llenaba todo de color y de mosaicos, pero en este caso no. Una forma de cruz sobria y pues eso es todo. Dice Daniel, ¿por qué no se llamaban artistas? Lo que pasa es que un artista no hace las cosas solamente por trabajo, sino por comunicarse, por expresar algo. Entonces, estos de esta época, si les pedían un cuadro, pues ellos lo pintaban y les pagaban y ya. Si les pedían otro cuadro, pues lo hacían igual. Si les daban la idea de algo, les hablaban, les explicaban sobre un tema, ellos pues imaginaban la escena, hacían la pintura y la vendían y ya. Eso se repite durante la antigüedad, o sea, los pueblos de Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, se hace igual.
Estos artistas no existían, sino que los artesanos simplemente pues hacían la obra de ellos y hasta ahí. Algunos en Grecia sí, quizás habré de matizarles eso un poco, es decir, abrir un poquito la ventana a los artistas, sí escribieron acerca de lo que hacían, pero no se consideran todavía artistas como tal. ¿Cuándo aparece el artista? Cuando viene el Renacimiento. De hecho, un poco antes, un tanto antes, en como un periodo de transición por los artistas del periodo gótico, por ejemplo. Hay algunos, Giotto, por ejemplo, no es un artesano, es ya un artista. ¿Cuál es la diferencia? Que los artistas no solamente hacen la pintura, sino que cuentan una historia desde su punto de vista propio. Entonces, cuando el artista, el que hace la obra, pone un punto de vista propio, o sea, su manera de ver las cosas, está expresando sus ideas a través de una pintura, ahí ya se convierte en artista. Pero si solo hace algo siempre, lo repite, sin poner nada de lo que piensa en la obra, pues entonces no se consideran artistas, se consideran artesanos. A la fecha se sigue manteniendo igual. Si ustedes, por ejemplo, trabajan en el sector artesanal, haciendo cualquier tipo de pieza, digamos que pintan, hay paisajes que se hacen sobre troncos, sobre tejas, algunos lienzos tal vez, que representan paisajes de la campiña y cosas así. Entonces, si ustedes hacen 5 de esos en un día, porque lo están poniendo a la par y van pintando, pues ponen un color en esta y luego lo repiten en el otro y luego comienzo a hacer casas acá, luego paso con la otra y luego regreso al primero. Ahí es lo que están haciendo, un proceso de maquilación, están maquilando pintura. Eso no es ser artista. Ahora, cuando la obra se las muestran, ustedes ven, muestran el paisaje y les dice, es que sos un artista. Pues no, es un artesano, porque solamente está representando algo que está pintando. Pero cuando ustedes piensan en lo que van a hacer en un tema, y aparte el tema lo racionalizan, abstraen información, es decir, retoman cosas importantes discriminando otras, y luego ponen su punto de vista en una obra, pues entonces ustedes están haciendo una obra de arte. Ahí sí. Pero eso no va a aparecer sino hasta el Renacimiento ya como tal, hasta la fecha. Ahí se separan los artistas de los artesanos. Pero antes es ¿cómo se dice? Es artesano el término que se utiliza. No sé, Daniel, si estamos bien ahí con eso. Bueno, y el resto también, ¿se quedó claro? ¿Sí? Bien, ese es un tema delicado y lo van a ver ustedes más adelante en otras materias seguramente, porque es un tema bien delicado. En la práctica, decirle eso a un artesano es bien complicado, porque ellos están acostumbrados, muchos de ellos están acostumbrados a que se les diga artista, pero pues no son artistas, son artesanos. ¿Puede un artista ser artesano? Sí. Puede tener obras que son meramente artesanales, pero puede tener obras que sean más bien artistas. Yo conozco gente, por ejemplo, graduados de cerámica, que tienen un trabajo artesanal, tazas, platos, elementos decorativos, y tienen un trabajo artístico. O sea, obras en las que ya no hacen un montón, sino que hacen una nada más, y hay un razonamiento a la hora de hacerlo. Pero, como les digo, pues eso lo van a seguir platicando más adelante en otras materias. Bueno, en esta lo vamos a ver también ahí, finalizando la Edad Media. Bueno, voy a avanzar. Este es un resumen sobre esto de los iconos, las luchas iconoclastas. Al final, como les decía, las luchas iconoclastas se resuelven emitiendo decretos, por así decirlo, en los que se deja claro que las imágenes deben ser veneradas, no deben ser adoradas. La adoración sí constituye una falta, pero la veneración no. Entonces yo veo una imagen y esa imagen me recuerda a una virgen en particular, perdón, a una vocación mariana en particular o a la imagen de Jesús, pero no es Jesús mismo el que está ahí, porque ya adorarlo como si fuera Jesús mismo el que está ahí, entonces eso sí ya se considera adoración. Entonces aquí ya queda, digamos, claro en ese momento. Luego está lo que les mencionaba de la cruz patriarcal. Esta la vamos a ver principalmente en esta región, en la zona bizantina. En otros lugares pues casi no
no aparece. Y pues el símbolo dice, mire, pero ¿por qué tiene otro palo ahí arriba atravesado? Pues ese es el llamado Titulus Crucis, es el lugar donde iba la frase de Jesucristo, Rey de los Judíos. Esa es la que va por ahí. Por eso se ve de esa manera. Esta. Y ahí les dejo el Jesus Nazareo Regiudarum, algo así. El INRI es un término, por cierto, que más adelante lo van a manejar de manera diferente, aunque el significado es más o menos igual. El INRI lo traducen como Igneas Natura Renovatum Integra, que sería algo así en español como el fuego renueva la naturaleza completa. Eso no es cristiano, o sea, no tiene que ver con el cristianismo, es otra ideología la que lo retoma, pero se refiere a lo mismo, es que el fuego renueva todo. La muerte renueva todo, la muerte de Cristo en este caso, ¿verdad? Y son nuevas todas las cosas, a eso es a lo que se refiere. Bueno, referencias sobre el icono mariano, este es uno de los que es bastante complejo, especialmente en esta zona hay mucha veneración a María, y a la fecha lo sigue siendo así en la iglesia cristiana ortodoxa, hay mucha veneración a María, y pues la iconografía mariana tiene algo adicional que debemos tomar en cuenta. ¿Se acuerdan de estas imágenes? ¿Alguien me dice cómo se llaman? Tengo César por ahí, luego Rafael. César Javier. Son las Venus paleolíticas. Muy bien. Rafael, ¿estamos de acuerdo? Sí, correcto. Venus iba a decirle. Muy bien. Si decimos Venus, nos refiere a la diosa griega, ¿verdad? Entonces, Venus paleolítica sí nos refiere al periodo paleolítico. De hecho, esta es paleolítica, es la Venus de Willendorf, esta. Y esta otra es ya del periodo neolítico, o sea, es de un periodo diferente. Aquí en la primera son cazadores recolectores, en la segunda son ya agricultores y ganaderos. Bueno, ganaderos no en el término que conocemos ahora, sino que pues ya utilizan la ganadería. ¿Esta recuerdan cómo se llama? ¿Sí, Harold? Si mal no recuerdo, se llamaban diosas madre o diosas serpiente. Sí, diosa serpiente sería, que se consideran diosas madres también. Bueno, estas seguramente no les es tan familiar, pero esta es una representación de una diosa de la maternidad para los griegos, igual que esta otra, una diosa madre, o que representa la maternidad y representa también el hogar, es la diosa Hera, la diosa Isis, con su hijo por ahí, y lo estamos amamantando. Vean las posiciones, vean, sentados, tronos, amamantando, chineando al niño. Y aparte también tenemos otra referencia más en Egipto, que es la diosa Nut. Nut es una representación de la bóveda celeste, por eso está en esta posición. Y su cuerpo está lleno de estrellas, porque es la bóveda celeste. También otros dicen una representación de la Vía Láctea. Entonces, todos esos son antecedentes de la iconografía mariana. Ahora, María es la madre de Jesús, ¿verdad? Es la madre, y acuérdense, la figura de la madre ha tenido a lo largo de los siglos pues mucha importancia. Harold, veo la mano levantada todavía. ¿Algo más? No, bueno. Entonces, la diosa madre ha estado presente a lo largo de todas las culturas y pues a lo largo de los siglos. Entonces, está presente para los griegos y está presente para los romanos y a los egipcios. Esas tres culturas son dentro de las que se constituye el paleocristianismo y eventualmente el cristianismo romano. Entonces, la idea de María como madre no es así como que antojadiza, sino que viene a sustituir la diosa madre
de la antigüedad, o sea, toma la posición de ella, siendo madre de Jesús, como lo relatan los textos bíblicos, por eso aparece ahí. Ahora, ¿por qué hay tantas diferentes Marías? Hay muchos nombres para ella. Esos nombres se llaman advocaciones, ahí lo tienen resaltado acá, advocaciones. Una advocación es un título que se le da. Ese título representa a veces características del lugar, o a veces representa características de ella misma, o a veces solamente es el nombre. En la actualidad, por ejemplo, si les digo la Virgen de Fátima, me refiero a una representación de María que sucedió en una ciudad que se llama Fátima, y por eso se llama Virgen de Fátima. Pero hay otra que se llama el Sagrado Corazón de María, es otra advocación mariana. Entonces ella aparece en su apariencia, o ella se muestra en su apariencia con un corazón a la vista, que brilla y tiene fuego también como una antorcha eterna. Entonces son títulos y representa características también de ella. En Oriente, es decir, en la región actual, donde el cristianismo ortodoxo es el que gobierna, hay muchas más advocaciones marianas que las que hay en el mundo occidental. O sea, si a ustedes aquí les parece que hay un montón de nombres para María, en las iglesias de esta región del Oriente Europeo hay muchas más todavía. Y bueno, este personaje, Ernest Ross, establece varios grupos. Vamos a ver algunas de ellas. Nos habla de María como Theotokos, como María sería la madre de Dios, y entonces se muestra sentada en un trono con el niño Jesús en medio. Algo mencionaba uno de los compañeros la semana pasada acerca de estos niños que parecen adultos. Ya les voy a mostrar una imagen sobre eso. Aunque no era un tema que se los mostraba, pero o sea, sí se los explicaba, pero no les mostraba, pero les agregué una diapositiva a razón pues de la pregunta de la semana pasada. Pero me gusta que pregunten porque pues me ayudan a que vaya mejorando cada vez más la información que se les brinda. Bien, esta otra se llama Galactotrofusa, la Virgen María de la leche, o la Virgen de la leche. Es la que representa a María amamantando al niño Jesús. Ahora les pregunto acá, ¿han visto ustedes en algún templo cristiano católico o en sus casas, quienes son de esta denominación, alguna imagen de la Virgen amamantando a su hijo? No, dice, no, todos son pulgares abajo. ¿Y por qué será? No, Lick. Primera vez que la veo, dice Joana. ¿Por qué será? ¿Alguien tiene idea? ¿Sí, Kevin? Bueno, quizás como tal no sea la respuesta, pero ahorita que usted hizo esa pregunta, yo me puse a pensar que quizás la Iglesia Católica, qué sé yo, por adoración, por no querer insultar, no sé cómo tomarlo, pero quiero dar a entender como de que quizás la Iglesia Católica no permitió que esa imagen se pudiera reproducir o pudiera exhibirse. Tal vez no sea eso, pero lo pensé. No, pero la respuesta sí va por ahí, está bien, está bien. Lo que resulta que sí, a lo largo de los siglos, no en ese momento, pero a lo largo de los siglos que van a venir, que son los que nos anteceden a nosotros, esto genera resistencia en algunos sectores tradicionalistas de la iglesia y los que pues proponen una visión de María más divina. ¿A qué me refiero con esto? Uno de los pleitos grandes dentro del cristianismo de esta época, el cristianismo que Roma retoma, es el que pues Jesús tiene una dimensión divina o una dimensión humana, o tiene las dos. Si yo les digo ahorita, pues ustedes pueden a lo mejor variar en que Él es Dios, entonces si Él es Dios no es humano, pero es que el texto dice que nació como humano, o sea, nació a partir de un parto y fue de una madre humana, entonces tiene que ser humano. Entonces esa discusión, aunque nos parezca que es algo sencillo, es muy complejo en esta época. Y entonces mostrar a María amamantando al niño nos muestra la dimensión humana de ambos. María está amamantándolo.
pero si Jesús es Dios, necesita realmente leche materna para crecer sano y fuerte, así como pollón, como decimos un buen salvadoreño. ¿Necesitará eso? Pues a lo mejor habrán dicho que no. Entonces, ¿por qué poner a María amamantando? Se está dimensionando la parte humana y no es ese el interés de la iglesia. Entonces, a lo largo de los siglos, esa fue discusión más en unos momentos que en otros. Pero sí hay, hasta quizás hace unos 200 años, hay una cantidad relativamente pequeña todavía, nunca fue tan difundido, de María amamantando al niño. Y se le llama normalmente de esta forma, Virgen de la Leche, a ella. Hay una, en el periodo barroco que les adelanto sobre eso, aparece María, por ejemplo, ofreciendo leche a un santo. Y bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, aparece el santo en actitud de adoración frente a una manifestación milagrosa de María frente a él, y ella pues toma un seno, lo presiona y tiene un chorro de leche que le cae en la boca a él. Es el premio lácteo que le da al santo. Entonces, y hay cuadros acerca de ella del periodo barroco. Pero después de eso se fue disminuyendo. ¿Por qué? Porque demostraba demasiado una dimensión humana. Esa es la razón por la que no hay. Pero, sin embargo, sí existe la Virgen de la Leche. Luego tenemos acá a la Odigitria. Esta vocación mariana representa a María, y tiene el niño, pero está señalándolo con la mano. No con el dedo, sino con la mano. Y dice, Él es. O sea, casi como diciendo, Él es. O sea, Él es el camino. Se refiere pues que a Él es a quien deben de rendirle pues la veneración mayor que a los demás. Si se fijan, la mano está haciendo el símbolo del amor, que ya les había mencionado antes. Igual Jesús, en la mano izquierda sostenía un pergamino, símbolo del libro de la vida, y con la mano derecha en actitud de oración. Vean que igual no parece un bebé, siendo que como lo tiene debería ser más pequeño. Y el rostro de María pues tampoco es así como que muy naturalista. Vean también que en el traje de María, en el manto, comienzan a aparecer estrellas. La idea de la diosa Nut egipcia, estrellas en el manto. O sea, tiene su equivalente por acá. En esta otra se llama Eleusa, y esta muestra a María en una dimensión más humana. En este caso es María, la madre de Jesús, pero con esa dimensión humana. Y está haciéndose como cariñitos entre ellos. Ella coloca el cachete de ella junto al del niño, y el niño pues le toma el rostro acariciándolo. Entonces esta es una dimensión más humana, más de cercanía entre ellos, es decir, más maternal esta representación. Luego otra más, la platitera. Esta es María como orante. Esa posición con los brazos levantados y las manos así es orante, la mano así puestas hacia el frente o hacia arriba, pues es una posición de orante. Y dentro de ella un círculo solar, una representación en circunferencia donde aparece pues Jesús dentro de ella. Y esta otra, la Nicopodia. Esta es una representación de María como victoriosa en un trono, sosteniendo también al niño. Por eso se llama Nicopodia, porque es como la Nike, es como una victoria. Solo dice, pero no tiene alas, es que es la palabra más bien la que se utiliza acá, no la forma, pero está sobre un trono. La idea de María como reina del cielo no es tampoco algo en lo que se crea en este momento, pero sí va a sustentarse esa creencia en los siglos que siguen. Sobre Jesús, bueno, hay diversas representaciones. La llamada Mandilion, la representación Mandilion es la representación del manto, algo así sería. Se supone que esta es una representación milagrosa, o sea, no es una pintura, sino que es, según la geografía, pues un santo observa cómo Jesús pues limpia la cara y luego entrega el manto, y pues en él viene el rostro de él.
Eso es lo que se piensa acerca de este icono. Y por eso es que está resguardado de esta forma. Tiene una cubierta de oro alrededor. Y se considera, de hecho, una de las más antiguas, iconos más antiguos que representan a Jesús. Luego, como Pantocrator, es esta. Pantocrator en este caso tiene no un nimbo, sino que eso se llama resplandor, esto que ven acá, y es un resplandor crucífero. La cruz se constituye con estos elementos que aparecen acá, esos rombos. Ahí hay, si lo vamos hacia acá y luego hacia acá, tenemos una cruz. Entonces esto se llama resplandor, no es un nimbo. También es válido y no solamente a Jesús se le coloca mano derecha, en actitud de bendecir, mano izquierda sosteniendo el libro de la vida. Ya Pantocrator es el nombre de este. Bueno, eso ya lo vimos, no vamos a observar de este mucho más. Solo pues mostrarles que acá está haciéndole este, que está ataviado como un soldado romano, le está haciendo el signo del amor a Jesús. ¿Eso qué significa? Pues probablemente que estos soldados fueron conversos. Acuérdense que en el texto bíblico dice que en ese momento de la muerte, en la que pues caen en cuenta muchos de que él efectivamente era el Hijo de Dios, según el relato bíblico, pues algunos de esos conversos de ese momento fueron soldados romanos. Y luego aquí pues Juan, en una actitud de mucha tristeza, María también, que se desmaya del dolor por ahí, que se cae del dolor, rodeada de 4 mujeres más. María, la esposa de Cleofas, María, la hermana de Lázaro, y María de Magdala. María, la que llaman la Magdalena. No son las que aparecen por ahí. A veces aparecen otras más alrededor, pero principalmente estas 4 siempre van juntas. 2 mensajeros alados en la parte superior que están en actitud pues de dolor. ¿Por qué? Porque Cristo ha muerto. Aquí hay un chorro de sangre que sale del costado y hay sangre que corre también de los pies, que están puestos en un clavo, por cierto. Y ahora miren, pero eso es un poco sangriento. Lo que sucede es que la idea de la sangre de Cristo es milagrosa. Se habla bastante de ella, se teoriza bastante de ella. Digo, en la actualidad es algo de lo que se menciona mucho. Entonces, por eso se le representa desde esta época ya como un elemento iconográfico importante. Otros más, María en actitud de tristeza y recogimiento cuando se coloca a Jesús dentro del sepulcro. Yo sé que me dirán, mire, pero ese sepulcro es muy pequeño, no cabe, y está parado. Es simbólico, acuérdense, no tiene que ser naturalista. Pero es eso, es cuando colocan a Jesús en el sepulcro, ya luego de bajarlo de la cruz. Este es otro icono de Jesús también, pero nos cuenta una historia. Este es la transfiguración en el Monte de los Olivos, mientras está hablando con Elías y Moisés, si mal no recuerdo. Y aquí hay 3 apóstoles que dormían y que luego despiertan y observan el acontecer, pues el milagro frente a ellos y la transfiguración. Bien, antes de pasar a esto, no sé si hay alguna pregunta sobre estos iconos de Jesús. ¿No? ¿Todo está claro? Yo tenía una interrogante. ¿Por qué el sol? Y después, ¿sí? Perdón. ¿Por qué el soldado que está en esta sí tiene aureola? ¿Se trata de alguien que es más, que es parte de algo o solo? Sí. Dentro de la tradición cristiana, pues se dice que, por ejemplo, el que le atravesó el costado a Jesús con la lanza, que es uno de los que se conocen el nombre por la tradición, no por la Biblia, es Longino. Se le conoce igual como San Longino. Después se supone que él fue converso, él se convirtió y después de eso fue uno de los que más defendió y difundió el mensaje de Jesús. Lo mismo sucedió con otros más. Entonces, por eso que tenga una aureola es símbolo de eso. O sea, no lo está representando como la persona que era, sino como la que fue después. ¿Sí? Ajá, sí, correcto. Es como para saber de qué es San Longino, digamos, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, porque tenemos en cuenta de que esto, digamos, corresponde al siglo VI, siglo VII de nuestra era, es decir, 700 años después de que sucedió, según el relato bíblico, según nuestro calendario. Luego tengo Harold y Samuel Alejandro.
Tengo una duda sobre, no sé si, no creo que pertenezca a esta época, pero recuerdo haber visto una imagen de Jesús, bueno, un icono, que era Jesús pero con 3 rostros. No me acuerdo si se llamaba Jesús tricéfalo, más o menos. Con 3 rostros. Pues no recuerdo la imagen, sería de ver en qué contexto fue hecho. Bueno, sí, sería ver cuál, si lo tuvieras por ahí me lo envías para ver, me dio curiosidad, porque ese sí no tengo idea. Y digo, o sea, sin verlo podría decir, puede ser una representación orientalizada, es decir, con características de las divinidades que se representaban en la India, por ejemplo. Pero sería de verlo, porque a veces la cantidad de ojos, la cantidad de rostros se refiere a las capacidades de observación que se tiene, pero sería de verlo y ver en qué época se hizo. Samuel. Samuel. Sí, una pregunta, ya que por ejemplo en cada cuadro, por ejemplo, usted dice la pose de la mano representa esto, este símbolo representa aquello, pero esos símbolos como tal, ¿cómo surgieron, licenciado? Vaya, es paulatinamente, o sea, no todos de una sola vez, sino que unos primero, otros después, algunos retomándose de otras culturas, algunos, digamos, no puedo decirles que lo inventaron todos los cristianos, sino que fueron apareciendo pues según la región y la cultura. El tipo de representación, por ejemplo, con esa forma de la mano, esa posición de la mano, pues corresponde a un símbolo que ellos integraron, el símbolo pues para las obras, para mostrar, ¿cómo sería? Un gesto que se hacía con las manos que significaba amor o querencia, por decirlo así, a una persona. Y luego hay otras que tienen que ver con la teología que según va surgiendo. Por ejemplo, 3 clavos, 4 clavos, 4 clavos al inicio porque prevalecen más las culturas griegas y romanas que pensaban en 4 elementos que constituyen el universo, en 4 puntos cardinales, donde sale el sol, donde se oculta, y luego los complementarios que son el norte y el sur. Por eso ponían 4 clavos, luego 3. ¿Por qué 3? Porque bueno, comienzan a hablar acerca de la Trinidad Santa. Entonces el 3 se vuelve importante, las 3 divinas personas. Y son 3 clavos. Entonces a la fecha, pues yo sé que les digo, miren, son 4 clavos. Ustedes me dicen, no, son 3. ¿Por qué? Porque son uno en cada mano y uno para los 2 pies, porque hemos crecido con esa idea. Pero pues los símbolos han ido apareciendo paulatinamente, como les decía. En el otro tema van a ver otros símbolos que aparecen, que es una mezcla de las culturas romanas siempre también, del cristianismo que venía de Bizancio, porque la región del siguiente tema que vamos a ver es de influencia bizantina, y los pueblos bárbaros, esos pueblos que traían sus propias religiones, sus propias divinidades también de la zona norte de Europa. Todo eso se mezcló y nos generó más símbolos dentro del cristianismo. Yo sé que a la fecha pareciera que todo lo inventaron los cristianos, ¿verdad? Pero no fue así, sino que se fue retomando. Bien, ¿hay alguien más? O si no, pues avanzamos a esta, creo que les iba a decir. Que esto bueno, yo eso se lo mencionaba siempre, la forma y todo lo demás, pero se lo voy a relacionar con lo que uno de los compañeros mencionaba la semana pasada, el homúnculo. Este se refiere, o sea, etimológicamente es un hombre pequeño, a eso se refiere, pero se aplica cuando hablamos de arte religioso, y especialmente en esta época, bueno, toda la Edad Media, a niños con apariencia de adultos. Aquí hay varios factores que ayudaban a que esto sucediera. Uno es la falta de conocimiento anatómico. Pero segundo también la idea de representar a Jesús como sabio. Acuérdense que sabio es adulto. Un sabio es adulto. Los niños no son sabios. Entonces los sabios son adultos. Entonces para que Jesús se viera sabio siendo aún niño, pues había que darle la apariencia de un adulto. Si se fijan por ejemplo, de acá, parece que es calvicie la que tiene. Es porque seguro el rostro se tomó de alguien. Vean este otro. Esas cejas no son del niño, ni tampoco esa frente. Entonces,
Ese otro también, eso riguroso de elementos en el rostro significa de que a lo mejor se retomó a alguien como modelo. Entonces, y el resto, la proporción del cuerpo, pues no corresponde a un niño. Entonces, ahorita creo que es también una anatomía artística y pues ahí también la proporción, los cánones, así como se aplican los cánones griegos para las figuras idealizadas o cómo lo interpretamos cuando realizamos dibujo o pintura al natural. Entonces, tanto un niño bebé como un niño de 9 años, uno de 13 años y un adulto, pues tienen una anatomía diferente a la hora de hablar de proporción. Entonces, eso lo sabemos nosotros en la actualidad porque han existido diferentes estudios para esto. Pero en esta época, pues eso no existe. No hay aplicación de anatomía, sino más bien la idea que la imagen de Jesús represente a alguien sabio. Y por eso se hace como que fuera un hombre pequeño. No sé si hay alguna pregunta sobre eso. Bueno, compañero, que no sé si fue Samuel que preguntó la semana pasada. No sé si hay algo más que quisieras agregar o algo que conozcas sobre eso. O no sé quién fue, quién de los dos fue. Sí, fui yo, licenciado, el que preguntaba de este tema, la última clase. Bueno, bien, no sé, algún comentario o estamos bien. Vamos bien hasta ahí. Sí, por el momento va bien. Bueno, avanzamos entonces. Otros iconos, ya para ir finalizando, pues esta es bien importante. Tomen el nombre. Yo siempre les pregunto, ¿cómo se llama esto? Y me dicen, no sé. Este icono es una mano derecha. Acuérdense que la derecha es la buena, en términos positivos, con respecto a la izquierda, en cuando hablamos de religión. Es la más importante. O sea, no necesariamente solo bueno, diferencia bueno y malo con izquierda y derecha, sino también lo más importante y lo menos importante. Entonces, dextera domini es el término con el que nos vamos a referir técnicamente hablando, pero el significado es la mano de Dios. Eso no es que la dextera domini me ha librado de algunos accidentes, es decir, la mano de Dios me ha liberado de accidentes, podría decirlo. En este caso vemos representaciones que pueden ser como esta, dentro de un círculo solar, como si apareciera, se abriera el cielo, una pared y una mano se extiende. Esa es la representación de Dios. Dios no se puede en este momento, o no coinciden la forma de Dios en este momento. Puede que me diga, mire, pero es que Dios, la apariencia de Dios es la de Zeus. Y yo le diré, bueno, más que Zeus es la de Cronos, el dios Cronos. Pero podría ser Zeus también, porque es la misma idea. A veces Zeus se representa de barba blanca. Pero también Zeus es una de las representaciones que se le dan a Jesús. Entonces, digamos que se utilizaron ambas para representar tanto a Jesús como a Dios Padre. Pero no es en este momento. O sea, no es que desde siempre aparece el símbolo, sino que es eventualmente que va pasando. En los siguientes temas que vamos a ver, ahí les voy a mostrar algunas imágenes cómo aparece la dextera domini en una composición. Esta otra, ese se llama, es el icono de San Juan Bautista, o el precursor, es un término que se utiliza con él. Ven que los dos tienen ciertas similitudes, pero ciertas diferencias. Yo les digo, miren, esta es una representación de Juan el Bautista. Y ustedes me dicen, no puede ser, tiene alas. Bien, las alas, ¿qué significa? Que vuela, o sea, que puede volar, que puede ir, que puede venir. Pero también las alas ahora están asociadas a un personaje del que habla la Biblia. ¿Cuál es? Los ángeles. Los ángeles, correcto, César. Pero ¿qué significa ángel? Mensajero. Mensajero, como dice Samuel. Bueno, Rafael creo que había levantado la mano por ahí. No sé si Harold, pero mensajero es la palabra. Entonces, si Juan el Bautista tiene alas, ¿qué significa? ¿Qué es él en ese momento? Era un mensajero. Correcto, ahí está. Ahí vamos entendiendo, ¿verdad? Si tiene alas es un mensajero. Yo nunca he visto a Jesús con alas, me pueden decir. Pero yo les digo, pero sí hay imágenes de Jesús con alas. ¿Y por qué aparece con alas? Porque en ese momento lo están mostrando como un mensajero. O sea, no significa que él sea ángel o que él necesite alas para volar, siendo que Dios. Hay imágenes en las que aparece Jesús, por ejemplo, aunque no se les muestro en este momento porque no corresponde a la cultura ni a la época, pero dentro de unos 600 años del momento en el que estamos hablando,
habrán representaciones de Jesús que tiene 6 alas. Y si tiene 6 alas, ¿qué es? Un serafín. No, el otro. Un querubín. Un querubín, correcto, un querubín. De hecho, no, perdón, no, sí es cierto, no es querubín, el querubín es el tetramorfo, unos 4 evangelistas. Es cierto, es un serafín. Y por eso se llama Cristo seráfico. O sea, Cristo representado como un serafín. Eso nos muestra la cercanía con Dios y una investidura de mayor poder para él. Y aparece en el contexto de San Francisco de Asís. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces aquí tenemos 2 iconos. Con el primero mencionarles que esta es una representación de Jesús de Juan como un nazareo. Vean el pelo, vean el tono de piel, se ve oscuro, se ve sucio. De hecho, no es que sea moreno, sino que está como manchado para dar la impresión de que está sucio. Vean la ropa, esas líneas así oscuras, unas verdes más claras. Eso no es matizar el color, ¿no? Eso es representar una ropa sucia. Y luego las manos aparecen con actitud de como si está explicando algo. Entonces, eso sería una representación de un nazareo. Porque Juan el Bautista sí era un nazareo. Aquí lo vemos también. Abajo del manto verde aparece un tipo de tela que parece que tiene pelos, porque es una piel, se representa como si tiene piel de encima nada más, y luego la apariencia general es andrajosa. Vean el pelo, la barba, ese montón de puntas que salen significa que está despeinada. El pelo también con ese montón de salientes significa que está despeinado. Entonces nos muestran a un nazareo. Esa es la primera representación de Juan el Bautista. Eso va a cambiar con el tiempo, porque las que ustedes conocen seguramente no se ve así. Sí tiene un traje a veces hecha de piel, pero la apariencia en general no es así de él. Aunque algunos ya artistas del periodo barroco sí lo representaron a un andrajoso, otros no, lo representaron con vestiduras normales. Bueno, aparece como un ángel, es decir, como un mensajero, y está teniendo una comunicación con Jesús. Acá, que él observa como si el cielo se abriera. Luego, acá abajo nos cuenta la historia de Juan. Aquí hay un hacha cerca de un tronco, y luego vemos acá una batea y sobre ella la cabeza. ¿Por qué? Porque a Juan le cortaron la cabeza. Ese fue sería el martirio de él, el suplicio por el que pasó, que le cortaron la cabeza. ¿Y por qué? Pues porque se lo pidió Salomé a Herodes. Juan observaba y criticaba la vida marital de Herodes. No Herodes es el que mandó a matar a los niños, ese es el abuelo. El nieto de ese Herodes es el que mandó a matar a Juan el Bautista. Resulta que pues Salomé baila. Salomé creo que es, sí, ¿verdad? La que baila en una fiesta, y luego pues le dice él, pídeme lo que quieras. Ella va donde la mamá, y Herodes Antipas dice Diana, y gracias. Ella va donde la mamá, que es la que estaba muy ofendida por todo lo que decía Juan, y entonces le dice, ¿qué le pido? Y ella le dice la cabeza del Bautista. Y pues ahí dice, bueno, pues la cabeza del Bautista. Herodes no se resiste al inicio, pero ha prometido algo en frente de mucha gente, entonces debe cumplir. Y entonces le cortan la cabeza a Juan el Bautista. Y eso, bueno, está representado en todo eso. Bueno, luego el iconostasio, ya cerrando. ¿Qué es un iconostasio? Es un lugar en donde se colocan los iconos. Es básicamente una pared de madera que separa el cabecero. Si recuerdan, el cabecero es la parte de la cabeza de la cruz, por así decirlo. Los brazos es la línea que va en horizontal. En ese madero, digamos, ese tramo de madera vertical, lo dividimos en dos: es el pie de la cruz y la cabeza de la cruz, y en horizontal los brazos de la cruz. Entonces, de los brazos hacia arriba sigue la cabeza. Entonces, en una iglesia, en un templo, en una basílica,
ese cabecero está separado del resto del edificio por una pared como esta, y en esa pared donde se colocaban los iconos. Entonces la gente lo que veía era esto. ¿Por qué no se veía el altar? Porque se consideraba que era algo místico, de lo cual solo podía participar el sacerdote y aquellas personas como muy, muy importantes. Entonces aquí lo que vemos es una puerta. A través de esta puerta el sacerdote podía ir, bien, podía salir de allá, venir acá, hacer eso. La liturgia eucarística, que es ese momento místico en el que el pan se convierte en carne y el vino se convierte en sangre de Cristo. Entonces, eso se hacía atrás de esta pared. Y luego la liturgia, que donde habla, donde explica, eso se hacía de este lado de la pared. Y cuando se hablaba se daba lo que le llaman sermones, entonces había un pequeño dispositivo a un lado que se llama púlpito, que lo elevaba al sacerdote para que él desde arriba pudiera hablar. O sea, tenía unas gradas y un espacio para que él se ubicara y desde ahí podía hablarle a toda la gente que iba a la misa. En la actualidad no existe eso, salvo algunas iglesias en las que todavía hay algunos, unos son históricos y otros sí son imitaciones. Bueno, aquí tenemos otro. Vean, ahí está atrás, se logra percibir la forma del ábside de ese cabecero, y luego ahí atrás el altar y el sagrario, y aquí un biombo que separa a manera de puerta esa parte que les mencionaba de la iglesia. Y ahí están todos los iconos colocados en ese lugar. Acuérdense que se llama iconostasio, es el iconostasio. Aquí tenemos otro, igual, siempre la puerta en el centro, acá para la lectura. ¿Por qué está apuntando para el otro lado? Porque pues no es hasta hace menos de 100 años que la lectura bíblica se hacía de espaldas a la gente y de frente al altar. O sea, yo sé que nos parecería extraño, ¿verdad?, si viésemos eso en la actualidad. Pero pues así se hacía antes. Y ahí tenemos todos los iconos. El icono. Y atrás una representación mariana. Y bien, hasta ahí llegamos entonces con esta clase. Voy a tener la grabación acá. No sé si hay alguna pregunta.